Bueno, efectivamente ha habido un incremento importante, o sea, siempre ha habido noticias falsas, el bulo de toda la vida, pero sí ha habido una serie de elementos que se han ido desarrollando en los últimos años, también quizá un nuevo ecosistema digital, donde además todas estas noticias pues, se mueven de una manera muy rápida y llegan a muchísima gente en cuestión de segundos. Luego también otro elemento que ha aparecido es el Big Data, ¿no? Es decir, a la hora de elaborar una noticia tenemos mucha más capacidad de saber qué afecta a la gente. Ya no solamente qué quiere, sino qué le preocupa o qué le genera miedo. Lo cual hace que también este tipo de noticias, estas fake news, estas noticias falsas, tengan un poder mayor de afectar a esa sociedad. Y luego al mismo tiempo hemos ido viendo que se han ido utilizando, pues ya el concepto de propaganda, y lo veíamos también, lo hemos visto a mediados del siglo pasado, que tenía un efecto muy parecido, pero como el alcance se ha ampliado, ahora a nivel político, en la propaganda política, también vemos cómo este tipo de noticias, como podemos citar el último atentado, ¿no?, de Donald Trump, que aparece, que no se sabe si es cierto, si no es cierto. No es la primera vez que Donald Trump pues, está relacionado con alguna noticia falsa o con una fake news. Y así, en general, vamos a encontrarnos y cada vez nos vamos encontrando más con noticias de este tipo. La característica principal es que resulta difícil saber si son verdad o no son verdad. Y principalmente que tienen muchos argumentos emocionales. Lo cual hace que a veces, aunque haya un elemento de verdad, lo que tergiversa esa realidad es la parte emocional. Sí, efectivamente, no pretendo además diabolizarlo, porque efectivamente es un nuevo entorno social. Bueno, se ha ido generando de manera natural, pero hace que el derecho se enfrente ahora a una nueva circunstancia. El derecho siempre, se suele decir, va detrás, ¿no?, de la realidad, porque bueno, si fuese delante tendríamos un sistema autoritario, es decir, lo que va a hacer el derecho es adaptarse a esos nuevos cambios de la sociedad. Lo que ha hecho acelerar mucho este cambio ha sido precisamente el ecosistema digital, que es muy rápido en su movimiento, hace que todo circule de manera muy rápida. Por lo tanto, el derecho nos da la sensación de que va un poco por detrás siempre, ¿no?, como que no le da tiempo de alcanzar a todo esto. Y eso hace que a veces veamos de forma negativa todo este mundo digital, porque ahora mismo es como si fuese una especie de campo sin valla. Y en parte lo es. El vallarlo pues supone una limitación de su uso, y aquí tenemos siempre el binomio entre libertad y seguridad. Entonces, bueno, si queremos más libertad dentro de la red, tendremos de alguna manera un poco más de peligro. Si aplicamos más seguridad, aplicamos más límites, pues también hay una restricción. Y evidentemente en todo lo que tiene que ver con las noticias, con las fake news, pues también nos encontramos ante una diatriba importante, porque si limitamos mucho esto, de golpe nos empezamos a encontrar con una cierta censura. Es decir, todos creemos que tenemos la capacidad de ver qué es lo que habría que aplicar, pero en cuanto el derecho entra en un ámbito, lo restringe. Algo parecido a lo que pasa con la vida privada cuando metemos el derecho penal dentro de la casa. Y bueno, pues es muy complejo, porque entonces ya sí empieza a coartar las libertades individuales de cada sujeto, a tener un cierto libre albedrío a la hora de decidir. Depende del ciudadano, pero sí, no solo me lo creo, sino que lo he visto y lo veo, por desgracia, en los grupos estos de WhatsApp, donde desgraciadamente también te meten y empiezan a circular este tipo de cuestiones. A ver, esto es como un supermercado, es decir, uno puede considerar que como tiene el supermercado abierto y puede elegir lo que quiere comer, sabe qué es lo que le sienta bien. Y no lo sabe realmente. Tendría que ir primero a alguien que le enseñara a alimentarse, a comer y a elegir entre los distintos alimentos que hay ahí, que es un hidrato de carbono, que es una grasa, que es una proteína, y entonces más o menos hacer una aplicación práctica y de alguna manera digerir los elementos que aparecen ahí para formarse interiormente a nivel físico. Pero pasa igual con la información y con la formación también, ¿no?, porque está ahora muy de moda también formarse en YouTube y todo este tipo de cuestiones. Entonces, ¿el problema cuál es? Saber discernir qué tiene más validez, cuál es una fuente fiable, qué fuente no es fiable, y esa es un poco la herramienta con la que tenemos que movernos. Como este tipo de fake news tienen un elemento emocional fuerte, es el que hace, aquí hay un sesgo de confirmación que normalmente aplicamos todos sin darnos cuenta, y que cuando vemos una noticia que dice lo que nosotros creemos, bueno, ya por ese mero hecho debe de ser cierta, ¿no?
Entonces, bueno, la gente va compartiendo estas cosas y el que es muy de derecha comparte esa fake news de derecha y el que es muy de izquierda comparte las que son muy de izquierda y el que es de no sé qué o el que es de no sé cuánto. El problema es una falta de criterio, de espíritu crítico, de poder sentarnos y tratar de ir un poco a ver cuál es la realidad, aunque de alguna forma hemos asumido que no vamos a poder nunca llegar a una realidad. No podemos saber cuánto petróleo queda en el mundo, por ejemplo, ¿no? O realmente qué es lo que ha pasado con las elecciones del Brexit. Es decir, hay un momento en el que empieza a diluirse el concepto de verdad porque el individuo ya de forma epistemológica empieza a considerar que es imposible saberlo. Y entonces aparece una nueva circunstancia, que es lo que se llama posverdad, y es que las cosas es como el gato de Schrödinger, las cosas son ciertas y son mentira al mismo tiempo. Y entonces no nos lo creemos nada, pero al mismo tiempo nos lo creemos todo. Y vivimos un poco en esa situación ambigua. Aparte, ya no hace falta más que poner el telediario para darse cuenta de cómo el argumento emocional está tan presente que uno puede estar en un estado emocional cuando empieza a ver el telediario y puede perfectamente darse cuenta de cómo está cuando termina el telediario. Es decir, algo ahí le ha afectado, no es una cuestión solamente de información, no es una cuestión objetiva. Hombre, pues por lo que he dicho está claro. Es decir, una sociedad democrática se basa y se debe de apoyar en el sapere aude, ¿no? De alguna manera, de la ilustración. O sea, la capacidad de los individuos de poder pensar por sí mismos. Es decir, el concepto de la democracia va a funcionar en la medida en que cada ciudadano tiene su propia capacidad de pensar por sí mismo y tomar decisiones por sí mismo. Ser consecuente de las consecuencias de sus propias decisiones por sí mismo también. Entonces, claro, si todo esto se va diluyendo y además el sujeto no encuentra bastiones certeros donde apoyarse, o sea, todo puede ser o no ser al mismo tiempo, se genera una especie de ambigüedad y un cierto escepticismo para todos los ámbitos. Evidentemente, la democracia se apoya en la concepción de que el sujeto es un ciudadano. Y si nos vamos al mundo clásico, veremos que el ciudadano es un derecho que se adquiere y no con facilidad. Es decir, cuando uno es ciudadano tiene el derecho de participar en la vida pública. Y es un derecho, una obligación, de alguna manera también, pero que implica una consecuencia. Toda decisión que uno toma tiene una consecuencia. Cuando eso se pierde, el ciudadano no se comporta como un ciudadano, se comporta simplemente como una masa. Y se va moviendo según los vientos que más golpean en ese momento y se va dejando mecer de alguna forma. El problema principal yo creo que está en que muchas veces lo que llamamos información no deja de ser de entretenimiento. Y de alguna manera incluso el propio telediario se convierte en un elemento de entretenimiento. Entonces ya el ciudadano simplemente está recibiendo pues como si fuéramos al supermercado y nos compramos pues esas bolsas que sirven para matar el hambre, pero que son calorías vacías, que no sirven para nada, porque no nos dan capacidad para nada después, ¿no? ¿Esto tiene un impacto en el concepto? Pues evidentemente la conculca por completo. Es decir, ahora mismo creo que asistimos a un momento no en el que la verdad haya desaparecido, porque la verdad es la verdad, ¿no? La diga Agamenón o su porquero, ahí no hay, o sea, hay un concepto de verdad que evidentemente es insoslayable. Pero la percepción subjetiva de la verdad sí empieza a diluirse, ahí es donde se pone en peligro. Pero el sujeto tiene de manera reflexiva siempre en su vida, desde que es pequeño, la búsqueda de esa verdad. Es una verdad epistemológica. O sea, quiere saber qué son las cosas. Los niños pequeños siempre me llaman la atención, ¿no? ¿Qué pasa para que un niño pequeño deje de preguntar por todo a convertirse en los alumnos que tenemos a veces en nuestras universidades, que no se preguntan por nada? Es decir, ¿en qué momento hemos fallado de alguna manera como sociedad para romper esa necesidad natural, prístina que tiene el ser humano de buscar la verdad y de encontrarnos un poco de sentido a todo esto? Hay un momento que probablemente, pues como los tratamos de entretener para que no nos molesten, de alguna manera les vamos cortando ese instinto natural profundo de buscar y de querer encontrar, y los convertimos en consumidores de entretenimiento.
Complicado, evidentemente están en juego muchas cosas que ha costado mucho trabajo conseguir y conquistar. No es la respuesta al derecho. El derecho ahora mismo tiene una función alopática, de alguna forma no homeopática, es decir, lo que va a tratar es de resolver las consecuencias, ¿no? Y no siempre puede ir a las causas. La causa siempre está en la educación. Creo que debemos de tomar seria conciencia de que el mundo del futuro lo estamos formando hoy. Lo estamos formando, y no solamente, porque me parece que le echamos siempre el peso a los niños y las niñas pequeñitos de ahora, que son los que lo van a vivir o lo van a sufrir. Está en todo. Es decir, nosotros mismos nosotros vamos a poder transmitir lo que nosotros hayamos conseguido adquirir. Ni más ni menos. Si nosotros realmente nos convertimos en sujetos con un espíritu crítico, con una cierta libertad interior, con la capacidad de investigar, de profundizar, de entender, de luchar también cuando se conculcan derechos fundamentales, vamos a poder transmitirlo a las generaciones que vengan. Pero si nosotros somos los primeros que vamos perdiendo esa capacidad, pues lo que vamos a transmitir es una carencia a aquellos que vengan y entonces evidentemente todo esto es lo que va a ir acrecentándose. O sea, el problema no son las redes sociales, no es Internet, el problema tampoco es el derecho, pero tampoco es la solución. Es decir, la solución, el derecho va a aplicar una solución cuando no haya más remedio. Puedo poner el ejemplo del médico. Es decir, lo ideal es que uno pudiera ser capaz de llevar un tipo de vida en el cual mantener un estado de salud, en términos medios, normales, que tuviera que ir al médico pues, cuando fuese estrictamente necesario. Bueno, yo creo que el derecho es un poco lo mismo. Hay veces en los que sí es necesario que aparezca el derecho, que se aplique, pero no podemos buscar la solución en el derecho. La tenemos que buscar por nosotros mismos. Entonces ahí está la educación. Por eso digo, la educación no refiriéndome a las leyes del Estado ni echándole tampoco la responsabilidad, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros con nuestras personas cercanas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros hijos. Es decir, que sepamos formarnos, transmitirnos esa capacidad de pensar entre todos. Una persona puede pensar mucho, pero si somos varios los que pensamos, evidentemente se potencia. ¿Por qué se ha producido? Podríamos analizarlo y son muchos elementos los que nos han llevado hasta aquí. Es decir, ha habido, sobre todo si vemos a partir de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, se producen distintos cambios que de alguna manera han traído esa modernidad, ¿no? Un modelo contemporáneo, ¿no? que se marca más o menos desde ese tiempo y que han ido de alguna manera haciendo cambios muy rápidos. Uno de los elementos es que todo ha ido muy rápido. ¿Y qué podemos hacer? Pues creo que precisamente eso que estamos planteando. Es decir, tenemos que de alguna forma pensar, pararnos a pensar, pararnos a darnos cuenta de que estamos a veces movidos un poco por la inercia. Cuando un sujeto se para y piensa, bueno, a ver, ¿por qué tengo estas convicciones? ¿Por qué me gusta esto o por qué me gusta lo otro? ¿De dónde viene? Porque casi todo es epidérmico, se nos ha pegado de fuera. Es cultural, de la educación que hemos recibido en nuestra familia. Hay un credo, un pensamiento, una idea, y todo en relación muchas veces con ese entorno. Es decir, no ha surgido de dentro. Puede surgir de dentro y confirmar ese entorno, o no. Pero la mayoría de nosotros, cuando nos paramos a pensar un poquito, nos damos cuenta que casi todo se nos ha ido pegando desde fuera. Entonces, de alguna forma, esos elementos se van diluyendo y distribuyendo como una mancha de aceite en la sociedad. Es muy fácil que lleguen a todo el mundo. Entonces, hasta que alguien se para, y te para, es darse cuenta, esa es la clave, darse cuenta. Bueno, yo espero que sí, tengo esperanza y creo que sí, creo que también asistimos a un momento interesante en la historia. Es decir, no es un momento es un momento crítico, pero momentos de crisis son momentos de oportunidades, son momentos de cambio. Tú lo has dicho, tenemos acceso a muchísima información, lo que tenemos que aprender a discernir sobre ella. Tenemos los supermercados llenos, o sea, lo que tenemos que aprender a comer. Pero la oportunidad de llegar a un sitio y poder comprar, a pesar de la inflación que estamos sufriendo, pero bueno, tenemos alimento, por lo menos hoy, no sé qué pasa de mañana, pero hoy tenemos esa capacidad. Entonces creo que lo que tenemos es que aprovecharla. Creo que es un momento interesante. ¿Qué pasará? No lo sé. Hay tantos elementos ahora mismo que convergen y que parece que pudieran hacer saltar todo por los aires en cuestión de segundos, que no sé, no me atrevería a decir qué va a pasar mañana o qué va a pasar pasado. Entonces prefiero pensar qué va a pasar hoy.
Bueno, el posverdad es un neologismo que surgió pues, justo después de la pandemia, por el diccionario Oxford lo sacó y luego pues se ha ido copiando en los distintos idiomas, porque de alguna forma se plantea un nuevo elemento que aparece o que de alguna manera se empieza a desarrollar, que es un tipo de verdad que no es la mentira de siempre, que no es el bulo de toda la vida, pero se parece mucho. Y por la definición que tiene el diccionario Oxford, sería de alguna manera utilizar argumentos que tergiversan por las connotaciones emocionales, lo que decía antes. Es decir, muchas veces uno puede manipular, generalmente con más efectividad, a una persona, diciéndole algo que puede ser verdad, pero tocándole lo emocional. ¿Has visto que, oye, no te has dado cuenta? Porque a nosotros nos molestan las cosas más por las carencias que tenemos nosotros que por lo que deberían de molestarnos. Entonces, a lo mejor no te ha molestado lo que te ha dicho alguien, pero cuando alguien viene y te ha dicho, oye, ¿no te ha molestado lo que te ha dicho esta persona? Te está tocando lo emocional, en realidad te está manipulando. La realidad es que ha dicho esa cosa, pero a ti no te había molestado inicialmente, ¿no? Lo pongo como ejemplo de cómo lo emocional nos permite muchas veces manipular y hacer que las personas vayan cambiando su perspectiva con respecto a las cosas. Algo así es lo que pasa con la posverdad. O sea, se manipulan los elementos, se utilizan elementos emocionales y aquí podemos entrar en fenómenos como la inmigración, como el Brexit, sin ir más lejos. Las elecciones de Estados Unidos son también creo que un reflejo fiel de cómo está pasando todo esto. Y evidentemente las redes sociales son ahora mismo un campo de batalla de todos estos elementos, los que vemos como ahora el mundo de la opinión, de la doxa, se ha impuesto. Ya uno no emite juicios porque tampoco tiene consecuencias. Entonces puede opinar y opina alegremente de cualquier cosa. Todo el mundo opina de todo.